Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Ya estamos de regreso en La Buena Educación, hoy conversando respecto a los resultados del CIMSS en educación física, cuál es el panorama que tenemos como país, qué implica esto también en términos de salud de los niños, de los jóvenes. Bueno, es una conversación muy relevante y queremos escuchar como siempre a los profesores. En esta oportunidad, nuestro segmento del Profesor con Cariño, que es un segmento presentado por Santillana, Carol Muñoz del Colegio Siglo XXI de la Florida nos cuenta su opinión al respecto. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Hola, mi nombre es Carol Muñoz, trabajo en el Colegio Siglo XXI de la Florida. Me parece que los resultados son lógicos, debido a que la actividad física que realiza un alumno de 13, 14 años es de 2 horas a la semana, entonces no podrían ser mejores. Además que la calidad de la alimentación no es la adecuada, entonces no podemos pedirles más. Debemos empezar por lo más lógico, entregar más clases de educación física, más deporte a los niños. Lo que yo solicito es tener más horas de educación física obligatorias para los niños, para que ellos puedan rendir ese tipo de pruebas y podamos tener una mejor calidad de vida en nuestro país. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bueno, escuchamos a Carol Muñoz, profesora del Colegio Siglo XXI de la Florida, en nuestro segmento Profesor con Cariño. Y ella ya hablaba de lo que se necesita. Yo quisiera llevar a nuestros invitados a precisamente lo que se necesita. Paolo, tú mencionaste hace un momento que en términos de nutrición eran indispensables regulaciones profundas. ¿Qué tipo de regulaciones se requieren como para ir orientando los hábitos de consumo, los hábitos de alimentación hacia un lugar más saludable, reconociendo además que tenemos gustos, patrones de alimentación bien particulares, bien tirados al carbohidrato, al azúcar, a las grasas? Pero ¿qué es lo que tú dirías en términos de regulación específicamente necesitamos? Hay un proyecto de ley que está hace algún rato ahí en la Cámara y que, por ejemplo, quiere hacer una modificación al Ministerio de Educación en el cual buscaría incluir a nutricionistas en los establecimientos de educación. Eso ya sería un buen acercamiento porque Perfecto. Podríamos tener entonces un profesional que estuviese asesorando a estos establecimientos y que los estuviera guiando tal vez a mejorar las alimentaciones que puedan existir, la promoción de la salud, conectarlo con el centro de atención primaria más cercano que pueda existir. Entonces eso sería desde la base más local. Ya, pero sin lugar a dudas, educación, salud, agricultura, por mencionar 3 grandes áreas, debiesen estar en una misma línea de entendimiento. De hecho, la Ley de Alimentos y Etiquetado dice y exige desde el 2012 que tiene que existir un sistema de monitoreo nutricional obligatorio y en conjunto del Ministerio de Salud y Educación, cuestión que no sucede. Hoy día el Ministerio de Salud tiene su sistema de monitoreo y el de Educación tiene su sistema propio. No conversan entre ellos estos sistemas y mucho menos dicen lo que la ley dice, que tienen que entregar de alguna forma orientaciones de los estilos de vida saludables. Por lo tanto, claro que hay que legislar, pero también hay que poner en práctica, obviamente, las regulaciones que existen. Porque, por ejemplo, de cualquier forma se gasta mucho dinero. El presupuesto Junaev son 422.000 millones de pesos que están relacionados en parte con la alimentación de los niños. De hecho, la alimentación escolar de los niños debe estar alrededor de la Junaev de 83.000 millones de pesos. Y cuéntame una cosa, Paolo. ¿Se conocen evaluaciones del tipo de características nutricionales de los menús, de las colaciones de la Junaev? Las bases técnicas de la Junaev son extremadamente exigentes. Eso es positivo, no lo digo de una forma positivo, ya. Son extremadamente exigentes, tienen por lo tanto muchas exigencias de inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que evitar que los niños se enfermen, obviamente, por contaminación de bacterias, parásitos, etcétera. Pero falta más práctica de eso, por lo tanto, más agentes que estén supervisando que efectivamente lo que está escrito en el papel se aplique y que además que lo que está desarrollado en las minutas de alimentación se coma, porque entonces vemos que mucha alimentación termina yendo a los basureros, sobre todo cuando corresponden las leguminosas. Ah, perfecto. Claro.
se les dan las frutas y los niños la ocupan de pelota de fútbol. Ya, ahí está la actividad física, como dicen por ahí, pero no es ideal, ¿no? No es el ideal. O sea, no es lo que tenemos regulación, pero digamos que tenemos que poner un énfasis tal vez en la práctica, en cómo lo estamos llevando a la práctica. Claro, hace falta, por ejemplo, mejorar algunas de las regulaciones que existen, pero también es necesario poner más capital humano, y por eso que nosotros abogamos por nutricionistas en los colegios. Paolo, y también se lo pregunto a Patricio, cuando analizamos esto y estábamos viendo los resultados que nos presentaba Ernesto al comienzo del programa, veíamos que había nuevamente un tema de desigualdad en términos de la situación socioeconómica de los alumnos. Los niveles de obesidad más altos están en los niveles socioeconómicos más bajos. Ahí hay una diferencia. Algunos atribuyen en parte el tema de la alimentación, que una alimentación saludable es al parecer más cara que una alimentación no saludable. Comer es caro en Chile. En general. O sea, el IPC aumenta por alimentos y bebidas. Y quisiera saber en términos de la actividad física, ¿qué pasa? Si hay diferencias ahí también respecto a esta conciencia de la necesidad de la actividad física, de hacer deporte. ¿Hay diferencia también en términos de los niveles socioeconómicos de los colegios? ¿Se ve ahí ese mismo sesgo que se ve en materia nutricional? Bueno, en niveles socioeconómicos más altos existe mayor... No quiero decir oportunidades, pero sí, por ejemplo, existen programas propios dentro de los colegios, que son colegios particulares, en los cuales la educación física sí se hace mayor cantidad de veces. Existen muchas actividades extraprogramáticas. Donde ahí hay departamentos de deporte muy fuertes. Existe la infraestructura, se generan campeonatos, donde obviamente los colegios tienen que cancelar una cuota, la cual no es baja. Pero también tiene que ver con un hecho de la forma en la cual nosotros consideramos el ejercicio como que el niño lo interpreta. ¿A qué me explico con esto? Porque existe también una baja en el ejercicio, producto de que, por ejemplo, cuando yo era niño, mi papá me decía, vamos a hacer deporte, y me llevaba a jugar fútbol, me llevaba a jugar básquetbol, voleibol, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, cuando un niño le dice al papá, oye, vamos a hacer deporte o vamos a hacer ejercicio, el niño anda en skate, hace slackline, parkour, ese tipo de cosas que los padres no manejan. Por lo tanto, tampoco los padres motivan a sus hijos a hacer algún tipo de actividad. Porque no puede ser conjunta. Entonces también eso puede generar que los niños se mantengan más tiempo en la casa. Ahora, ese tema me parece súper importante, que es el integrar finalmente en la actividad física a toda la familia. Exacto. Porque uno no puede estar diciéndole al hijo, oye, el deporte es importante, si a ti te ven que no haces nada. O sea, el nivel de sedentarismo que hay en este país es realmente preocupante. Y sabemos, y ahora hemos visto que hay una serie de campañas a nivel internacional donde se pone el énfasis en lo peligroso que es el sedentarismo. O sea, esta campaña del sedentarismo mata, que ya da cuenta con cifras, ¿no? Respecto a que es uno de los elementos de riesgo más grandes en términos de la salud pública en el mundo. Hay evidencia de sobra, todas niveladas, donde te dice que el ejercicio genera cambios dentro de tu cuerpo de manera beneficiosa. Por lo tanto, se tiene que crear la conciencia, donde la gente, lamentablemente todos sabemos que después del 18 de septiembre se llenan todos los gimnasios que hay en Santiago. Hasta diciembre, hasta enero. Y ahí se vuelven a vaciar. Y vuelven a vaciar. Entonces, en general, la gente debe entender que el ejercicio no es para verse bien en el verano, sino que el ejercicio es para tener una calidad de vida mucho mejor. Hay países que ya lo entendieron y ya lo están aplicando. La gente no es necesario que le tengan que decir anda a hacer ejercicio, porque ya lo hace. Sí. Y en parte puede ser, no sé, Pablo, me puedes corregir un poco, pero también tienen cierta noción de las cosas saludables que pueden comer. Entonces, existe eso, sí, en general tiene que ver con un balance energético, donde yo hago cierta actividad y consumo dentro de eso la comida que me permite hacer esa actividad. Los niños actuales salen del colegio, llegan a su casa, se acuestan y se levantan a las 8 de la mañana del otro día para poder ir al colegio. Por lo tanto, estamos hablando de niños, y lo demuestra este informe, que no tienen masa muscular. Eso afecta directamente en su composición ósea, lo cual va a hacer que tengamos adultos enfermos, adultos con osteoporosis en edades muy tempranas, producto de la falta de ejercicio. Claro, y ahí yo lo mencionaba también al comienzo, un elemento económico, porque
Si a alguien no le importa, bueno, que le tiene que importar, porque esto no solamente implica un riesgo de salud para cada persona, sino que tiene un costo muy, muy grande para el Estado. Entonces, es necesario comenzar a hacerse cargo ahora de eso, porque si no, las consecuencias ya a futuro y en el corto plazo van a ser fatales. Pero yo no soy muy bueno en economía, pero en el sentido de que si tú inviertes en el ejercicio en salud, vas a disminuir el futuro adulto que va a ir al consultorio, que tiene que entregar medicamentos. El gasto de esa inversión es muchísimo menor a lo que va a significar el no hacer esa inversión. Es mucho menor. Bien, vamos a seguir, pero vamos a ir nuevamente a una pausa musical. Nos vamos con Andrés Calamaro y Loco. Ya estamos de regreso a La Buena Educación.